Ahora, también el Señor le dice, yo conozco también tu paciencia. Hoy hemos hablado muchas veces de esta palabra. Es la palabra hipumone, que habla acerca de perseverancia, de constancia, de entereza. Entonces esta palabra habla acerca de la perseverancia en el sufrimiento. Lo que está diciendo el Señor es, conozco tu trabajo, pero también conozco tu perseverancia en medio del sufrimiento. El Señor sabe todo el sufrimiento que causa una vida ocupada en su reino. Porque usted se ocupa en su reino, usted va a tener sufrimiento. Amén. Va a haber sufrimiento cuando uno se ocupa en el reino de Dios. A eso se refiere cuando dice, yo conozco tu paciencia, sé que has sufrido por mi causa. ¿Cuántos han sufrido por la causa del Señor? Mire, no porque por nosotros mismos, porque somos malcriados, porque somos orgullosos, no, sino porque por causa del reino, por causa del Señor. Él dice, yo conozco tu sufrimiento, sé lo que has padecido, sé lo que has padecido. También el Señor le dice, yo conozco tu celo, no soportas a los malos. La iglesia tiene que ser una iglesia celosa. El apóstol Pablo dice que nosotros debemos de luchar por la unidad del cuerpo de Cristo. Y hay personas malas en las congregaciones. Amén. Recuerde que la Biblia dice que es necesario que el trigo crezca juntamente con la cizaña. Y no es que vamos a aborrecer a las personas, sino las actitudes de las personas. ¿Sabe quiénes son los malos? Los que causan división en la iglesia. Una persona que causa división es una persona malvada. Es un emisario de Satanás. Y a veces nosotros no tenemos ningún celo con esas cosas. No tenemos celo por gente que oímos que murmura. Los murmuradores son personas malvadas dentro de la iglesia de Cristo. Los que calumnian son personas malvadas dentro de la iglesia de Cristo. Son malos. Amén. Y la iglesia tiene que estar atenta a esas cosas. Tiene que ser una iglesia celosa. Amén, hermanos. Pero esa gente que dice, no, ni es conmigo la cosa. Puede ser que no sea con usted, pero es con el cuerpo de Cristo. Amén. Es con el cuerpo de Cristo, es con la iglesia. Es por la iglesia por la cual Cristo pagó precio de sangre. Y la iglesia tiene que ser celosa. Pues el apóstol Pablo confronta a los de Corinto y le dice, ¿cómo es posible que haya entre ustedes pecado que ni siquiera se menciona entre los gentiles y ustedes están de lo más tranquilos, como que no pasara nada, están en su orgullo? Es más, dice el apóstol Pablo, yo a esa persona ya lo entregué a Satanás. Fue fuerte la cosa. Porque hay que ser celoso. Amén, hermanos. Y hay que confrontar a los que andan haciendo cosas que no son correctas. No hay que dejarlos que destruyan la iglesia. Hay personas que dañan a la iglesia, que dañan a las ovejas. Y hay gente que se va de las congregaciones por causa de otras personas. Porque eso es el trabajo de ellos. Destruir la obra del Señor, dañar la viña. Son como las zorras que dice la Biblia, cazando las zorras pequeñas porque ellas son las que hacen estragos en la viña. Hay gente que para eso la puso Satanás, para que hagan estragos en la viña. Y hay que tener mucho cuidado. Amén. Yo sé que aquí no hay, por lo menos en este culto no, tal vez en el segundo viene, pero en este no. Entonces sigue diciendo, conozco tu discernimiento. No solo, dice, conozco tu paciencia, conozco tu sufrimiento, conozco tu perseverancia en medio del sufrimiento, conozco tu celo, sé que sos celoso, sé que amás el cuerpo, que amás a tus hermanos. También conozco, dice, tu discernimiento, tu conocimiento. El conocimiento que la iglesia tenía de la doctrina, porque dice, has probado a los que se dice son apóstoles y no lo son. Y usted se da cuenta cómo tantas iglesias hoy tienen apóstoles. Qué raro qué tremendo lo que dice la Biblia y qué contrario lo que se hace hoy en día. El apóstol, mi apóstol, cuando nosotros sabemos que la Biblia dice que una de las características de un apóstol es alguien que vio a Cristo. Si alguien me dice, yo soy apóstol, yo le digo, ¿cuándo viste a Cristo? ¿Cuándo se te apareció Cristo? Documentámelo, porque eso es lo que dice la Biblia. Cuando eligieron al sucesor de Judas, ¿se acuerdan lo que dijeron? Vamos a elegir uno que haya estado con nosotros desde el bautismo de Juan, que haya estado desde que comenzamos y que haya participado de todo el sufrimiento de Cristo, que haya visto al Señor. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando habla acerca de su apostolado, dice, yo vi a Jesús, a mí Jesús se me apareció como un abortivo. Amén. Ahora,
Yo sí creo en que la iglesia tiene una labor apostólica, porque un apóstol es uno que es enviado a hacer una misión, se hace una labor apostólica, pero no hay apóstoles en el sentido de lo que ocurre hoy en día, que son apóstoles que están para enseñar, para traer nuevas revelaciones. Eso no es bíblico. Entonces le dice a los de Éfeso, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Esta era una iglesia que sabía usar el escudo de la fe. ¿Se acuerdan cuál es el escudo de la fe? El escudo de la fe es la doctrina. Hay muchos cristianos con un gran desconocimiento doctrinal después de muchos años. Tienen años en el Señor y tienen tan poco conocimiento de la doctrina. En Hechos dice, la Biblia dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Usted tiene que saber doctrina, usted tiene que saber acerca de la justificación por fe, usted tiene que saber acerca de la depravación total del hombre, usted tiene que saber acerca de todo lo que la Biblia enseña de nuestra salvación. Amén, pero muchas veces no tenemos conocimiento de doctrina. Y no hablo con los nuevos, hablo con los que ya tienen tiempo en el Señor. ¿Y sabe por qué es eso? Porque no estudian la Biblia, porque no estudian en la escuela bíblica. Tenemos una escuela bíblica que no quieren venir, no les interesa, no les importa saber nada de doctrina. Porque no se discipulan y por eso siguen a los falsos apóstoles. Por eso son engañados por los falsos maestros. Por eso dejan que los traten como mercadería. Porque hay cristianos que son tratados como mercadería en las congregaciones. Lo que quieren es su dinero. Por eso es necesario que nosotros seamos nobles como los bereanos de Hechos capítulo 17. Lo puede leer en su casa. Entonces dice, el Señor elogia qué cosa, dice, tu arduo trabajo, son una iglesia de mucho compromiso, de mucho sufrimiento y han sido perseverantes, son celosos, pero celosos con ciencia, como dijo el apóstol Pablo, hablando de los judíos, decía que los judíos tienen celo pero sin ciencia, o sea, pero nosotros debemos de ser celosos pero con conocimiento, no celo de que a mí me parece, no, sino por lo que la Biblia enseña, amén. Ahora sigue diciendo, miren lo que repite aquí en el verso 3. Esto es interesante, es glorioso lo que dice. En el verso 3 le vuelve a repetir el Señor y dice, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente. Y miren lo que agrega aquí, dice, por amor de mi nombre. Recuerde que el primero solo dice, has trabajado y has tenido paciencia, pero ahora dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente. ¿Por amor de quién? Por amor de mi nombre, y no has desmayado. Una vez más el Señor les recuerda que Él conoce sus sufrimientos. Muchos cristianos no sufren porque no se involucran en el reino de Dios. Muchos cristianos vienen, se sientan, cantan, escuchan el sermón, traen sus contribuciones financieras y eso sí dan algo porque hay muchos que no dan nada. Primero le saca agua a la Cantimplora de Montoya que sacarle algo a ellos. Y piensan que eso es el evangelio. No, hermano, eso no es el evangelio. Quizás eso es tu evangelio, pero no es el evangelio de la Biblia. Amén. Muchos no se involucran porque no quieren sufrir. Porque cuando usted comienza a hacer algo para el Señor, la gente que no hace nada, los ociosos comienzan a murmurar de usted. Comienza a hacer algo y se va a dar cuenta cómo la gente comienza a hablar. Comience usted a hacer algo para el Señor y se va a dar cuenta cómo los ociosos comienzan a murmurar de usted. Dice que cuando Nehemías estaba edificando los muros, dice que los ociosos decían, uy, estos judíos no saben ni construir, ahí va a venir una zorra y les va a botar su muro. ¿Se acuerda usted la burla que sufría? Claro que cuando usted comienza a hacer algo, los ociosos siempre van a hablar. La gente que no hace nada, porque el que no hace nada en el reino es el que tiene todo el tiempo para estar criticando. El que está trabajando no está criticando. Amén. ¿Quiere saber quiénes son los criticones? Los criticones son los que no hacen nada. ¿Sabe quiénes son los que más critican? Los que no hacen y los que no dan. Los que no dan son los más que hablan más. Muchas veces los mismos que sirven en el ministerio lo van a atacar a usted. Ahora, muchos cuando pasan por ese tipo de situaciones lo que hacen es dejar de servir y dejar de hacer lo que están haciendo para el Señor. Hermanos, yo lo he visto tantas veces, lo he visto tantas personas. Apenas comienza a hacer algo, siempre hay gente que habla, hay gente que ha querido renunciar. Pero yo les digo, ¿pero por qué va a renunciar si la Biblia enseña eso?
Entonces muchos cuando pasan esa situación lo que hacen es dejar de servir. Pero ¿qué dice el Señor? Sé que has sufrido, sé que has trabajado arduamente y a pesar del sufrimiento que te causan tus mismos hermanos y hasta tus líderes, porque a veces hasta nosotros le causamos sufrimiento a los que sirven. No has dejado de trabajar arduamente. ¿Por qué? Porque lo haces por amor a mi nombre. Hermanos, nunca hemos de olvidar, lo que hacemos, lo hacemos por amor al Señor. Amén. No para que alguien nos dé una palmada en la espalda y nos diga está bien hecho. No, el Señor dice, yo conozco tus obras y sé que lo haces para mí. Si usted lo hace para la gente, hermano, usted está mal, está equivocado. Amén. Dice la Biblia en Hebreos, porque Dios no es injusto para olvidar el trabajo de amor que nosotros hacemos para Él. Porque lo que hacemos, lo hacemos por amor a su nombre. Amén, hermanos. Usted que está sirviendo y está padeciendo, no desmaye. Usted líder que está padeciendo por causa de lo que hace para el Señor, no desmaye, siga sirviendo, siga haciéndolo por amor al Señor. Usted que está sembrando en el reino y está padeciendo, no desmayen por lo que dicen los avaros y maliciosos, porque hay gente que es maliciosa. Y usted que no está involucrado en el reino de Dios, usted que está viendo los toros de largo, porque hay cristianos que solo están de largo viendo todo. Y el que está de largo siempre lo hace mejor que todo el mundo, ¿va? Uy, yo lo haría mejor, sí, porque estás de largo, métete. Si usted no está involucrado en el reino de Dios, le exhorto de parte del Señor, comience a vivir de una manera diferente, ocúpese en el reino, como dijo el apóstol Pablo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, deje de estar ocioso. Amén. Usted que está sirviendo, sígalo haciendo, y usted que no está sirviendo, deje de estar de ocioso. Busque cómo servirle al Señor, porque un día le van a pedir cuenta. Use sus dones, sus talentos, sus tiempos, sus esfuerzos, sus recursos para impulsar el reino de Dios. Amén. Y no se puede cansar. Esto es hasta que Cristo venga. Tengo 80 años, no importa. Siga sirviendo. Use su última fuerza para servirle al Señor. En Lucas dice la Biblia, habla de una mujer llamada Ana, la profetisa. Esa mujer tenía más de 100 años y dice que no se apartaba del templo sirviendo en oraciones y en ayunos. Es que yo no puedo hacer, pero puede interceder, pero puede orar. Usted puede hacer mucho por el cuerpo de Dios. Amén. Por el cuerpo de Cristo. Usted puede hacer mucho. Lo que pasa es que simplemente estamos justificando. Yo no puedo. ¿Será que no quiere? No entiende. 1 Pedro capítulo 4 versículo 10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministralo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Oye eso? Cada uno según el don que ha recibido. Y usted por lo menos ha recibido un don sobrenatural de parte de Dios y tiene talentos que Dios le ha dado. Aunque algunos talentos, pero tiene. Lo que pasa es que no se involucra. Ahí te dice, pastor, ¿y cómo descubro mis dones? Involúcrese, sirva, que lo ofendan, que lo calumnien, aguante. A ver cómo Dios le va a enseñar su don. Amén. Pero hay algunos que servían y ya no sirven, ya no hacen nada. Se han vuelto ociosos. Vuélvase al Señor, hermano. Sea un buen administrador de la multiforme gracia de Dios. El apóstol Pablo dice, es necesario que todos comparezcamos delante del tribunal de Cristo para que demos cuenta de aquello que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo. Cuando estemos allá en el cielo, va a haber un tiempo que decir, venga usted, deme cuenta de sus dones. Deme cuenta de los talentos que le di. ¿Qué? Hermano, no, hay que trabajar. Amén, hay que trabajar. No hay que ser ocioso. Ahora sigue diciendo el Señor en Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, dice algo terrible. Dice, primero el Señor los elogia, pero ahora dice en el verso 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahora el Señor pasa de los elogios a la confrontación y a la exhortación. Ahora el Señor dice algo terrible. Él dice, tengo algo contra ti. Ahora mire, por ejemplo, si usted no está sirviendo, el Señor tiene contra usted que usted no está sirviendo. Si usted no está poniendo sus dones al servicio de hermanos, el Señor tiene contra usted que usted no está usando sus dones, usted no está sirviendo a sus hermanos, usted está sentado, usted está de ocioso. El Señor está en contra de la ociosidad. Ahora, pero para los que estamos sirviendo, ahora el Señor dice algo tremendo y dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahora, que un ser humano tenga algo contra nosotros es peligroso. Cuanto más que sea el Señor quien nos dice, cuando dice, tengo algo contra ti.
Cuando Dios dice eso, uno debería temblar cuando Dios dice, tengo algo contra ti.